Continuamos en nuestro espacio Conciencia y nuestro tema de hoy, de Aristóteles, Maquiavelo y Jean Bodin a la actual crisis en Corea del Norte. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad macedónica fundada por los jónicos en el año 655 a.C. en la zona de Tracia. La inmensa obra de Aristóteles abarca principalmente todos los ámbitos del conocimiento humano, en textos como la metafísica, poética, retórica, destacándose la política y la ética nicómano entre aquellas obras abocadas al pensamiento político. Recordemos que Aristóteles comienza su política demarcando ya en su libro primero el concepto de polis o comunidad política, dado que toda la ciudad es una comunidad y que esta última tiende siempre a un bien. La comunidad política es aquella que tiene como fin el bien supremo, por lo que es superior y comprende a las demás. Con esta introducción estoy iniciando un camino que en su devenir los llevará a comprender por qué es necesario ir develando o reconociendo a los grandes pensadores de la humanidad y a sus aciertos, los que nos permiten hoy poder hablar y vivir en un Estado de Derecho. Siguiendo el hilo conductor del discurso, continúo con la virtud de la política, quien se presenta como la epísteme o facultad suprema encargada de intentar determinar ese bien más hermoso y divino que es el bien meramente deseable de una persona individual. Y dado que la legislación establece las normas a las que debe ajustarse la educación del ciudadano, aparece la política como encargada natural de tal educación. Para abordar el pensamiento político de Aristóteles, debemos escudriñar entonces los diversos conceptos que hacen a la relación justicia-educación en esa comunidad política, junto a la identificación de las posibles distinciones existentes sobre la educación en los diversos regímenes políticos y entre la formación del ciudadano y del conductor. Y hablando sobre los distintos regímenes políticos, identificó Aristóteles lo siguiente. Primero, la monarquía como el gobierno de uno solo. Segundo, la aristocracia como el gobierno de los mejores. Y tercero, la república como el gobierno de la mayoría. Con relación a las desviaciones de los regímenes citados, cito: la monarquía puede mutar a la tiranía, la aristocracia puede cambiar a la oligarquía, y la república puede transformarse en democracia. Es que para Aristóteles, estas tres concepciones es el lugar donde los gobernantes no actúan en vistas al bien común, sino todo lo contrario, actúan al bien individual. Por ello, la educación, si bien estará acorde al régimen, no atenderá a la virtud, sino al interés del gobernante. Hablaré ahora sobre el Estado. Entendemos que no existe un concepto único de Estado. Ni siempre que se utiliza este término se hace referencia al mismo fenómeno. Más allá de los diversos usos que se le dio a este término a lo largo de la antigüedad y de la Edad Media, la utilización de Estado en el sentido moderno surge con Maquiavelo, intelectual italiano, en el siglo XVI a través de su obra El Príncipe. Contemporáneo a Maquiavelo, otro pensador político, Jean Bodin, intelectual francés, hará uso de este término para hacer referencia a una particular forma de gobierno en su obra 6 libros sobre la República. Es que el Estado es una abstracción, es una creación de la mente humana para dar solución a múltiples problemas relacionados con las formas de organización de las sociedades y, por sobre todo, evitar el predominio de la ley del más fuerte. Atención a este enunciado, porque en él reside la relación con el tema
de la actual crisis de Corea del Norte. Volvamos al Estado en su significado moderno. El Estado es una comunidad política con instituciones objetivas diferenciadas que declaran y sostienen el derecho y a su vez aseguran el orden mediante el monopolio de la obligatoriedad incondicionada. Además, el Estado es una forma de convivencia humana y en cuanto a formación social, conducta humana organizada. Tal cual como lo indicara anteriormente, el tema de hoy que tanto conmueve y ocupa la diplomacia y distintas organizaciones internacionales es la continuidad de maniobras militares y tiroteos entre las dos Coreas. Esto es porque Corea del Norte mantiene desde hace varias décadas una política exterior de neto corte militarista y despótico. Este hecho nos regresa en la historia a los peores momentos del siglo XX, con 2 guerras mundiales, muertes y destrucción. La península fue dividida en 1945 en 2 zonas, la ocupada por los soviéticos y la ocupada por los Estados Unidos, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Corea del Norte rechazó participar en las elecciones celebradas en 1948 al amparo de las Naciones Unidas, que finalmente crearía 2 gobiernos independientes en cada una de las zonas ocupadas. Ambos estados reclaman la península entera como territorio propio, lo que los llevará a la Guerra de Corea de 1950. La firma del armisticio de 1953 terminó con la lucha. Sin embargo, oficialmente los 2 países siguen en guerra. Y todavía, lo que es peor, no se ha firmado un tratado de paz. Luego de la muerte del líder supremo Kim Jong-il, asume las tareas de jefe de Estado su hijo Kim Jong-un, quien es designado heredero del gobierno en septiembre de 2010. El nuevo gobernante continúa y profundiza una política exterior de neto corte armamentista. El 8 de marzo de 2013, Corea del Norte anunció el fin del acuerdo de no agresión con Corea del Sur debido a las sanciones de la ONU por las pruebas nucleares realizadas ya en 2012 y por considerar una amenaza las maniobras de entrenamiento militares en conjunto entre Estados Unidos y su vecino del sur. He aquí un punto de partida que los del norte desaprobaron y no dejaron pasar, y así se inicia la tensión de Corea del Norte que se desarrolla en los primeros meses de 2013. Luego, el 29 de marzo de 2013, Corea del Norte declara el estado de guerra a Corea del Sur. Es que esta forma de gobierno y el rol que cumple el Estado, en este caso particular, autodenominada República Popular Democrática de Corea, habrá que comprender y analizar qué entienden ellos por república y por democracia. Retomando, se deforma esta República Democrática de Corea a una distribución de recursos económicos con fines preponderantemente militares y deja su vasta población librada a las hambrunas, a la falta de una adecuada asistencia sanitaria y a una sistemática violación a los derechos humanos, por solo mencionar alguno de tantos desvaríos. Es que cuando el Estado, recordemos que es una creación humana, se vuelve contra los propios humanos que le dieron origen y poder, se convierte en el más peligroso enemigo, tanto para su propia sociedad como así también para la paz mundial. Retomando nuevamente, ¿qué es el Estado? Podemos agregar que es una entidad soberana y abstracta a quien se confía la titularidad del poder. Lo específico de la realidad estatal está constituido por las relaciones políticas. De ellas
provienen el mando y la obediencia, la cooperación, la distinción entre gobernantes y gobernados y las formas efectivas de dominación como cristalización y síntesis de la actividad humana orientada a la organización y ordenamiento de la vida social. Como cierre a esta edición, recuerdo y reflexionaba sobre palabras de Nicolás Maquiavelo, quien afirma en su obra El Príncipe, y nos dice: teniendo en cuenta la naturaleza humana, que incita a generar en sus súbditos amor y temor hacia su persona, se refiere al príncipe, al mismo tiempo, pero ante la evidente dificultad de mantener ambos y la necesidad de elegir uno solo de ellos, valdrá más ser temido que amado. Esto debe ser así, ya que los hombres se atreven más a ofender al que se hace amar que el que se hace temer. ¿Será esta la fuente de inspiración política de Kim Jong-un, mesiánico de la República Popular Democrática de Corea? Y justamente, antes de hacer el cierre, las noticias que hora tras hora se van actualizando vía internet no son de las mejores. Estados Unidos, no solamente en los aeropuertos, las instalaciones militares y en el Ministerio de Defensa de Japón, como en muchos otros lugares, ya ha desplegado sus sistemas antimisiles Patriot. Las noticias no son para generar alarma o pánico, es para mantenerlos actualizados de una lamentable realidad de nuestro tiempo.